como la cigarra. Un programa de opinión para aquellos que se atreven a cuestionar lo aparente y buscan respuestas con inteligencia más allá de lo evidente. Aquí te invitamos al reto de sentir con el cerebro y pensar con el corazón. Estos son los Viernes Culturales de Conciencia. Bienvenidos a Como la Cigarra. Dirige Robinson Devia González. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Como la Cigarra, un programa de opinión que tiene como propósito invitarlos a pensar de manera inteligente, objetiva, crítica y sobre todo propositiva. Como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente. Les recordamos que los temas tratados aquí buscan generar un punto de vista diferente para que usted, como ciberescucha, tenga una dimensión holística de los hechos que han ocurrido, están ocurriendo y ocurrirán en nuestra sociedad. Estamos transmitiendo en vivo desde Medellín, Colombia, gracias a Radio Cultural Planeta Conciencia, www.rcpc.co, la nueva forma de sentir, pensar y hacer en la radio. Los invitamos a que participen activamente a través de nuestro chat, de Facebook, de Twitter y también vía WhatsApp. Como la Cigarra, un programa dirigido y presentado por Robinson Devia González y por supuesto por la mesa de trabajo integrada por Jaime Ángel. Jaime, muy buenos días, bienvenido después de tus largas vacaciones. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Robinson. Un gran saludo para toda la mesa de trabajo, para toda la audiencia. Feliz de volver y bueno, unas vacaciones que les quedó faltando algo, el descanso. Estaba de vacaciones pero no descansé. Ya tendremos oportunidad para hacerlo. Sí, feliz de volver. Me imagino que eso todo el día en el sol, ahí debajo en la playa, eso debe ser muy cansón. No descansó casi, ¿no? Sí. Bueno, pero te reemplazó alguien que, bueno, ostensiblemente mejoró la belleza del programa, ¿cierto? María Isabel Serrano, a quien le damos un agradecimiento por estar ahí apoyándonos. Me hace falta, debería estar por acá al lado. Sí. Bueno, y a nuestro lado izquierdo, pero no pertenece a la izquierda, precisamente nuestro querido y hermano, amigo Arturo Velázquez. Arturo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Robinson, un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo y como siempre el mejor de los saludos para nuestros oyentes que fielmente nos acompañan en cada Viernes Cultural de Conciencia y bueno, dándole la bienvenida a Jaime después de esas vacaciones sin descanso. Definitivamente la cigarra es la cigarra. Bueno, y también tenemos a nuestra querida compañera de batallas aquí en los micrófonos, Isabel Nieves. Isabel, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta porque me encantan los viernes. Antes yo tenía como una cosita ahí que no me terminaba de cuadrar, pero dentro de este calendario gregoriano he descubierto que los viernes ahora son una buena opción porque ya tenemos Viernes Culturales de Conciencia. Entonces, un abrazo de corazón para todos y bienvenidos. O sea que tenemos Viernes Culturales de Conciencia y Martes Espirituales de Conciencia también, ¿no? Sí, ya nos vamos ganando otros tiempos, espacios y otros nombres a este calendario gregoriano en el que nos tenemos que mover temporalmente, aspiro. Un tema para pensar, sentir y actuar. Hoy en Como la Cigarra, nuestro tema del día. Y nuestro tema del día: tabaco, alcohol y drogas, armas de destrucción masiva. Como siempre hemos venido enlazando todos los programas que hemos hablado aquí en Como la Cigarra y hablar de estas, condiciones que la sociedad comienza a aceptar como parte de ella. Por ejemplo, el alcohol, el tabaco, ya son vicios sociales aceptados por todo el mundo. Igual está sucediendo con la droga, que poco a poco ya la quieren
legalizar y establecer como parte del patrón cultural y del comportamiento humano. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Realmente el alcohol, la droga, hacen parte de sencillamente unos vicios que cada quien va adquiriendo o que hay detrás de bambalinas. Por eso llamamos alcohol, tabaco y droga arma de destrucción masiva, para que usted, amable oyente, tenga una dimensión real y verdadera de lo que está sucediendo con referencia a un tema que aqueja a nuestra juventud, que ya toca a nuestros niños, que incluso de ella no se salvan los ancianos y que indiscutiblemente trae consecuencias bastante nefastas para nuestra querida y amada sociedad, tanto latinoamericana como mundial. ¿Qué hay detrás de bambalinas? Y quiero recordarles, amables oyentes, que ustedes que viven conectados aquí a Como la Cigarra, ustedes son la razón de ser de nosotros, y dentro de eso lo que hemos hablado siempre, aquí hay una conexión de temas, y el tema pasado que fue bastante candente, el nuevo orden mundial. Ahora vamos a ver cómo ese nuevo orden que viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, y dábamos algunos datos históricos, por ejemplo, del año 1776, cuando ocurren dos eventos mundiales muy importantes. Uno ocurre en Baviera, en Alemania, la creación nada más y nada menos que de la secta más peligrosa, o una de las más peligrosas a nivel mundial, que se llaman los Illuminati, por Adam Weishaupt, que tomó todos los conocimientos y enseñanzas de las otras sectas y logias a nivel europeo e incluso a nivel del Medio Oriente, con los Asechín, por ejemplo, o el Priorato de Sion, combinando la Hermandad Blanca, la judeomasonería. Y todos estos elementos de estas sectas, de este tipo de logias, terminaron convirtiéndose en lo que ellos llamaron los Illuminati, y lanzaron precisamente ese día, el 1 de mayo de 1776, nada más y nada menos que el nuevo orden mundial. Quiero contarles algo. Muchos de nosotros celebramos el 1 de mayo como el Día de los Trabajadores. Pues precisamente la masacre que ocurre en el momento del 1 de mayo, si no estoy mal, fue en Chicago. Sí. ¿Verdad? Sí, Chicago, claro. No es otra cosa que una excusa para que el mundo celebre la instauración del nuevo orden mundial de Adam Weishaupt y de los Illuminati. Pero nosotros creemos que es el Día del Trabajo, y así nos los vendieron. Ese día lo que hacemos es salir a rendirle tributo al Dios que ellos predican. A eso tenemos que lanzarle entonces, en esa misma línea de tiempo, unos mesecitos después, nada más y nada menos que la fundación e independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. 4 de julio del año 1776. Y lo particular es que en ambos acontecimientos aparecían los símbolos de los Illuminati. Bueno, Robin, queremos contarle a los oyentes que hoy Radio Zipa Estéreo, que es la radio del Círculo de Periodistas de Antioquia, está retransmitiendo en vivo el programa de Como la Cigarra, así que les enviamos un gran abrazo a todo el equipo, a Zoila, a Sebastián, a Abraham y a todos los que hacen posible que Radio Zipa exista como una alternativa de radio para toda Antioquia, para Medellín y para el área metropolitana, y bueno, para el mundo, porque ellos también tienen una radio online. Así que muchísimas gracias por esta retransmisión, y esperamos ser dignos de toda esa información que ustedes también comparten en sus programas a través de Radio Cultural Planeta Conciencia. Excelente, o sea que estamos amplificando a través de Radio Zipa. Un saludo muy especial a esos amables oyentes que a esta hora nos escuchan y que empiezan a enterarse de este tema bastante complejo, como son alcohol, tabaco y drogas, armas de destrucción masiva. Y por acá ese chat ya se empieza a mover, entonces uno dice, bueno, empezamos a hablar del tema, o empezamos a saludar al chat, o empezamos a hablar del tema, porque de verdad que muchísimas gracias. Aquí están conectados desde diferentes partes de Colombia, de Latinoamérica, así que bienvenidos. Ya en un ratico les estaremos regresando los saludos al aire para que continuemos con el tema. Hay algo muy importante para empezar a calentar el ambiente, como diría yo. Dentro de la investigación que estuvimos haciendo esta semana, comencemos con esta perla.
de una página que se llama responsabilidadsocialsanitaria.com, que es española, y dice lo siguiente: las colillas de cigarrillo constituyen la primera fuente de basura en el mundo. Se arrojan 4.5 trillones al año. Los restos del cigarrillo suponen el 30% del total de desperdicios en el mundo, por delante de los envases de alimentos, botellas y bolsas de plástico. Alcohol, tabaco, drogas, incluso Rubén incluyó otro que no lo alcanzamos a poner en el afiche, el azúcar. Esos 4 como armas de destrucción masiva, armas de destrucción programada, y pensaríamos y nos atreveríamos a decir que estamos en el mismo ranking del programa que hicimos sobre las vacunas. Y no sé si mis compañeros de la mesa de trabajo estén de acuerdo, o en el mismo ranking o en el mismo nivel del programa que hicimos sobre la farmacia. Son armas que nos destruyen, y nos destruyen de manera silenciosa, pero muy, muy sistemática y muy organizada, desafortunadamente. Quiero contarles entonces que, enlazando el tema, el nuevo orden mundial utiliza y ha utilizado durante la historia de la humanidad el alcohol, el tabaco y las drogas como un arma de destrucción masiva. Me gusta mucho lo que hizo Rubén. Vamos a hablar de el tipo de arma, por ejemplo, o sea, les vamos a estar compartiendo cosas como esta: tipo de arma, alcohol etílico. Dice con silenciador de largo alcance, ficha técnica del arma. Entonces, aquí hay unos médicos que han hecho diferentes investigaciones sobre la farmacodependencia, sobre toxicología, sobre, psiquiatría, entre otras. Y un pequeño resumen, por ejemplo, sobre el alcohol. Dice: el alcohol es la sustancia psicoactiva de mayor consumo en el mundo y en Colombia. De acuerdo con el informe mundial sobre el consumo de drogas de la ONU de 2004, se estima que en el mundo cerca de 2.600 millones de personas lo consumen, ya sea en forma ocasional, habitual, abusiva o adictiva. Dentro de eso que estás diciendo, amable oyente, quiero que empecemos a analizar lo siguiente. Desde la Primera Guerra Mundial, cuando el hombre, después de muchas confrontaciones a lo largo de la historia, llega a extender una confrontación bélica de tamaño global y empieza a utilizar armas para destruir al otro, cada vez ha ido perfeccionándose, si es que se puede utilizar la palabra. Yo diría, se va pervirtiendo más la mente de aquellos que van mejorando aquellas armas para destruir. Y es como en otros programas hablábamos de los tanques, de los aviones, de las bombas nucleares, de la radiación y de todo el potencial bélico que tenían las grandes naciones del planeta, y que incluso hoy día ponen en vilo la existencia humana y del propio globo terráqueo. ¿Qué pasa con esto? Que aparte de esas armas convencionales, yo quiero que mesa de trabajo hagan este ejercicio. Ustedes imagínense cuánto gasta un país en invertir en armas, en municiones, en aviones, en tanques de guerra, en submarinos, para destruir al enemigo. Entonces, plata que sale de su propio fisco. Incluso la mayoría de naciones dice que cuando están en guerra, el país tiene derecho, el gobierno tiene derecho a confiscar bienes y congelar cuentas de los habitantes para invertirlos en la guerra. Esto quiere decir que esto va en detrimento total y absoluto de ese país que crea la guerra. Ahora usted trate de imaginarse que el país que está siendo atacado, entonces cada persona del otro país que recibe un balazo, que recibe una bomba, pagara por cada balazo recibido, que lo estuviera matando. Eso suena como ilógico, eso suena como salido de toda cordura, de toda inteligencia y de toda lógica. Entonces, cada vez que Colombia disparara una bala en contra, por ejemplo, de un guerrillero, el guerrillero le tocará pagar esa bala, ¿verdad? Imagínense ustedes eso, ¿no? Imagínense una confrontación entre Estados Unidos y estos países,
pues que el país afectado le tocara pagarle a Estados Unidos por cada bomba lanzada. Tras que se la lanzan, se las tiene que pagar. Exacto. Entonces, ojo, pero se las tiene que pagar al precio que ellos proponen. Claro, el precio comercial impuesto. Exactamente. Entonces yo les diría, ¿quién sería tan bruto, llamémoslo así, de comprar el arma con el cual lo van a matar? ¿Cierto? O sea, cada vez que disparen una bala, no, yo quiero esa bala, ¿cuánto me la vendes? O sea, una cosa aparentemente, como hemos dicho ya, ilógica. ¿Quién enriquecería a su propio verdugo? Exactamente. Dentro de eso, Robinson, pues es una muy interesante y profunda reflexión. Pues hay que analizar por qué el ser humano llega a hacer eso, ¿no? Comprar, pagar por el arma con el cual se le aniquila. Entonces debemos retornar sobre una de las bases que tenemos de romper paradigmas, y más aún saber que nosotros rompemos paradigmas porque a través de los paradigmas le han enseñado al ser humano a ver como bueno todo aquello que lo destruye. Es decir, los paradigmas desde el nuevo orden mundial y todas estas sociedades secretas funcionan en el ser humano como unos lentes, son unas gafas, y esas gafas, cuando yo tomo un arma, a través de esas gafas las veo como una chupeta, y entonces creo que el arma, claro, rico, delicioso, pero es un arma, sino que con las gafas las veo como chupeta, pero es para matarme. Parte de esos paradigmas está, por ejemplo, en que en el subconsciente de las personas existe la creencia, paradigma, de que el alcohol hace parte de nuestra naturaleza humana, que fue desarrollado desde tiempos muy antiguos, desde nuestras tribus indígenas, casi que es ancestral. En muchas personas existe esa creencia, ¿no? Que toda la vida el hombre ha buscado emborracharse y hacer uso de cosas como estas, ¿no? Y es, vuelvo y digo, un paradigma, porque para quien investigue, las prácticas ancestrales son totalmente diferentes a lo que hoy se usa dentro de esto. Otro de los paradigmas, otra de las formas a través de las cuales llevan a que alguien pague por el arma que la aniquila, es confundir o buscar este tipo de sustancias como medios de liberación. Entonces, claro, sí, el ser humano busca ser libre. El paradigma está en que se crea libre a través del uso de esas sustancias. Entonces lo que está haciendo es que poniéndose otras cadenas. Bueno, mientras vamos escuchando, vamos a ir saludándolos. Luigi desde Salto, Argentina, Josué desde México, y me alegra mucho estos saludos porque ese cuentico de que nos dividieron, Jaime, en fronteras y nos dividieron en países y no sé qué, aquí lo empezamos a transformar porque la Yayala es una sola, así que muchísimas gracias a los compañeros que se conectan desde Medellín, desde el eje cafetero y de todas partes, en medio de estas importantes reflexiones que estamos haciendo hoy. Y bueno, como lo dice Jaime, esto apenas empieza, ya tenemos un contexto histórico entregado por Robinson y también un contexto ya en más de este presente sobre esta situación. Les queremos contar que las cifras, porque no vamos a alcanzar a darles todas las cifras, vamos a intentar hacer un resumen. Mientras vamos haciendo la reflexión, les vamos a ir entregando las cifras que son como el dato contundente que nos lleva a decir que sí son armas de destrucción masiva, porque pues uno dirá, bueno, pero tal vez eso no es tan impactante, o en las culturas, sobre todo en nuestras culturas latinoamericanas, pues el licor se ha convertido en un acompañante fiel y verdadero de cualquier evento social. Ya hay un bautizo, entonces hay borrachera segura, hay una primera comunión, hay borrachera segura, hay cumpleaños, matrimonios, bueno, en fin. Sí, o sea, lo que tú dices es cierto, se supone que es una celebración infantil, pero se convierte en una excusa para que se emborrachen los adultos. Cualquier y el excusa. niño ni siquiera se da cuenta de que O las Exactamente. famosas fiestas patronales que se celebran desde México hasta el O sur. que supuestamente son espirituales, supuestamente. Y cualquier excusa es buena para poder hacerle daño a nuestras hermosas neuronas. Y también, bueno, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? En términos de cuerpo, mente, espíritu y alma, cuáles son esas graves consecuencias de algo que aparentemente es natural, porque, ay, me tomo un traguito, eso no pasa nada. Bueno, no pasa nada porque no sé qué está pasando por dentro de mí. A eso, volviendo a lo que comentaba ahorita, surge otra excusa que es paradigma, es subconsciente.
se asume la condición natural del ser humano, que es ser sociable, se le puso como componente fundamental para lograr esto estas sustancias. Por ejemplo, el licor. Le llevamos 3. Una, se asume que hace parte de nuestra historia. 2, se asume que es un medio de liberación. Y 3, se asume y se convierte en algo necesario para socializar con los demás. Entonces es esto que hemos venido trabajando, de que toman algo natural, lo pervierten y luego lo presentan como algo normal, sobre lo cual el ser humano fundamenta más que su vida, fundamenta su vida y la convierte en un proceso lento de suicidio. Dentro de esto, entonces, vamos llegando a una conclusión. Y aquí es donde queremos, amables oyentes, que usted tenga en cuenta lo siguiente. Hoy la guerra sale mucho más rentable si se hace con drogas, alcohol y tabaco que disparando una bala. ¿Por qué? Porque cuando usted hace una guerra con armas convencionales, usted es el que le toca invertir y esa plática no se recupera. Pero cuando usted introduce la cocaína, la marihuana, el bazuco, todo lo que tiene que ver con drogas sintéticas, con la heroína, el cocodril, por ejemplo, usted va a garantizar que quien consuma la droga, el tabaco o el alcohol va a no solo a pagar los precios de costo que usted va a invertir, sino que va a pagarle también una rentabilidad. Y esa rentabilidad va a lograr doble objetivo. O sea, usted va a ganar platica y va a lograr el objetivo. Lo que hacen estos perversos que crearon la droga, el tabaco y el alcohol como arma de destrucción masiva. ¿Esto qué implica hoy en el fenómeno de la drogadicción, en el fenómeno del tabaquismo y del alcoholismo? Es que nosotros terminamos financiando a los opresores y verdugos de nuestras naciones. Y es allí donde tenemos que llamar la atención, porque es que hablamos de ejemplo, Alcohólicos Anónimos, de que la gente vaya y a estos centros de rehabilitación y deje la droga. Pero no solo hay que hacer ese trabajo, hay que concientizar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a la gente adulta, porque la gente piensa que el alcohol no es una droga, como ya está aceptado socialmente, y resulta que se dieron cuenta que la puerta que abre cualquier dimensión para el consumo de cualquier tipo de droga de ahí en adelante, o el propio tabaco, comienza con los primeros tragos que nos tomemos nosotros. Robinson, ahí quiero tocar algo que para mí personalmente resulta doloroso y no es fácil de representarlo, de mostrarlo. Partiendo del hecho de reconocer estas drogas como armas en contra de la humanidad y que son armas manejadas, desarrolladas obviamente por la élite, quienes tienen el control de cada tentáculo que en Como la Cigarra hemos denunciado. Y es el hecho de lo que muchos jóvenes llegan a pensar y a vivir como revolución. En las universidades, en los grupos juveniles, en tantas agremiaciones de esta población que buscan una transformación, que tienen un cansancio contra el sistema, que en su nivel de pensamiento pues observan la injusticia que existe en todo el mundo y quisieran hacer algo contra eso. Pero sucede que en esas agrupaciones, en esos movimientos estudiantiles, en esas universidades, esos mismos que quieren luchar contra este sistema, son muchos de los primeros que van y toman estas armas de las que estamos hablando y se empiezan a suicidar con ellas. Exactamente, ahí, y no solo se empiezan a suicidar, sino que empiezan a financiar contra lo que están luchando, que es la contradicción a la que queremos decir. Bueno, hay una experiencia que viví en Jambaló una vez con un grupo indígena y era precisamente eso. Los grupos indígenas luchan por el territorio en todos los lugares de América Latina. Pero ¿qué encontré? Cuando me reuní con este grupo de personas, habían hombres y mujeres indígenas, y yo les decía a ellos me ponían pues todas las quejas de los abusos del gobierno, de cómo estaban pasando hambre, de cómo la fuerza pública los maltrataba
e incluso los asesinaba. Y yo les decía a ellos, bueno, ustedes salen a batallar allá contra los policías, contra los antimotines, que no son otra cosa que el mismo pueblo, porque eso hay que decirlo muy, muy claro. Entonces hay una confrontación. Quienes, bueno, en América Latina y los que nos estén escuchando en España pueden buscar también los enfrentamientos que ha habido en el sur del país, en el Cauca, en Colombia, y es muy reconocido esta batalla que han tenido los indígenas durante más de 500 años y todavía la siguen teniendo. Y resulta que estos indígenas que luchan por defender su territorio terminan una batalla campal contra la policía y la policía contra ellos, poniendo muertos y heridos de ambos lados. Y resulta que cuando ambos terminan la confrontación y se van a sus casas, ¿saben qué van a hacer? A beber alcohol, a beber chirrinchi, a fumarse el tabaco de marihuana, a oler, a consumir cocaína. Entonces, si nosotros entendemos que ambos lados salen a consumir, porque ahí la fuerza pública, no me van a decir que son santos, aunque luchen contra el narcotráfico, muchos de los que están en el gobierno, muchos de los que están en la parte cultural, muchos de los que están allí de cuello blanco, siendo directores de un país, resulta que son consumidores de algún tipo de droga. Pero resulta que los indígenas, yo les decía a ellos, mientras ustedes luchan por el territorio externo, el territorio interno de ustedes está siendo invadido. Entonces yo les decía, ¿sabe quién produce el alcohol que usted se consume? Nada más y nada menos que la gobernación del departamento. ¿Y sabía usted que eso es uno de los fondos más importantes o rubros más importantes de ingresos de los departamentos en el caso de Colombia, por ejemplo? Y dentro de eso, usted lo que está haciendo es dañándose. Usted está matando 7 millones de neuronas. Quiere decir que usted se está autoembruteciendo. Usted está matando su hígado. Usted está matando. Entonces, al Estado le sale más barato, a ese gobierno le sale más barato acabarlo usted a punta de alcohol, de droga y de tabaco que mandarle a las mismas fuerzas del Estado. Entonces ahí es donde viene la reflexión. Entonces, ¿contra qué estamos luchando? Y lo que decía Jaime ahora es muy importante. ¿Cuántos somos rebeldes, entre comillas, del sistema? Pero resulta que le jugamos las reglas del juego al sistema. El primer territorio, yo les decía a ellos, ustedes se quejan porque viene la policía a darles palo. ¿Cuántos de ustedes en su casa le dan palo a sus mujeres y a sus hijos? Ustedes se convierten en la policía antimotines de sus hijos. ¿Y sabe qué hacían las mujeres? Parecían perritos de taxi, moviendo la cabeza, decían que sí, que era así. Yo les decía, ustedes se quejan que el gobierno los tiene abandonados y pasando hambre. ¿Cuántos de ustedes el trabajo que tienen y la quincena y van y se la consumen en alcohol, en tabaco y en drogas? Y a sus hijos los tienen pasando hambre. Entonces no habrá un proceso de transformación social y humana si el hombre primero no libera su territorio interior. ¿Y de qué tiene que liberarlo? De todos los temas que hemos hablado anteriormente. Porque el propósito del nuevo orden mundial es precisamente que usted no despierte, que usted no logre enlazar y descubrir todos los estratagemas que ellos han ido sutilmente gobernando, haciendo e imponiendo sobre muchos hombres y mujeres alrededor del continente. Bueno, y acá siguen los saludos en el chat desde Pasto, desde Palmira, desde muchas partes de nuestra hermosa Abya Yala. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. Dice, saludemos a Belkis Olivero en Sincelejo, que está escuchando por primera vez el programa. Qué chévere Sincelejo, yo viví por allá, mi hermanita nació por allá. Muchísimas gracias por estar conectada, Belkis. Bueno, miren, vamos a hablar, eso que dice Robinson se reduce o se traduce en esto: efectos del alcohol en el cuerpo. Afecta la pituitaria, el sistema nervioso central, el hígado, los riñones, el cerebro, el corazón, el estómago, el páncreas y los músculos. Oiga, o sea que eso sale más barato que una bala.
sale mucho más y barato. más efectivo. Y más silencioso. Y menos, ¿cómo dicen? O sea, menos mediático, por decirlo de alguna manera. Y la otra es que el individuo toma la decisión de pegarse el tiro solito. Entonces, aquí hay algo que conectado con el programa de la semana pasada, cuando les hablábamos de la soberanía, o bueno, esta semana que en Visión Noticiosa nos compartieron una editorial que habla de la soberanía y del soberano. Pues resulta que si nosotros defendemos nuestros territorios en el externo, pues entonces este se convierte en nuestro territorio más sagrado. ¿Qué voy a dejar yo que ingrese a las fronteras que soy yo? ¿Qué voy a dejar que ingrese a mi pituitaria, a mi sistema nervioso, a mi hígado? ¿No será que yo tengo la responsabilidad de proteger este territorio, esta soberanía que soy yo, de cualquier ataque sistemático o no sistemático? ¿No será que la responsabilidad que yo tengo con mi cuerpo es mucho más profunda de la que yo me imaginé o la que yo pensé? Entonces, recordamos esos primeros programas de esta temporada de La Cigarra en las que les hablábamos del agua, del fuego, de la tierra, de cómo nos han desvinculado de ellos, de cómo nos hemos alejado de la Pachamama, o de lo que muchos llamamos Matria, Pachamama, naturaleza, el espíritu de la tierra, de Gaia. Y ¿no será que esto también hace parte de ese ataque para acabar con la humanidad? Aquí les hemos mencionado cifras de la eugenesia, les hemos hablado de la guerra nuclear, les hemos hablado de la política, del militarismo, pero pienso que esto es mucho más peligroso porque es mucho más sutil, entre comillas. Nadie creería que ataca tantos órganos del cuerpo el alcohol, nadie creería las cifras, porque ahora les vamos a hablar de lo que se ganan las industrias, tanto de las drogas como del alcohol, como de todas estas cosas, del azúcar, que la voy a seguir mencionando porque Rubén tiene razón, esa es otra arma, y creo que de las más peligrosas y más silenciosas, porque, bueno, una cosa es que uno deje de consumir alcohol, muchachos, pero no sé si ustedes estarían dispuestos a dejar definitivamente todos los productos con azúcar, ese azúcar que hace daño, que daña las neuronas, que daña los huesos, que nos daña también la pituitaria. Entonces, esta es una guerra y nosotros somos los únicos responsables de decidir en qué bando estamos y hacia qué le apuntamos desde la soberanía. Como La Cigarra. Estos son los viernes culturales de conciencia. Así es, continuamos en Como La Cigarra, 10:44 de la mañana en Colombia, y bueno, ya se van dando cuenta por qué estos elementos son armas de destrucción masiva, con una diferencia de las Pero que cuando normal... tú dices masiva, ¿es masiva o masiva? Porque esa es otra arma de destrucción masiva, ¿no? Sí, yo creo que En las los dos sentidos. Va En los dos sentidos. Sí, y sobre todo en el tema de Colombia, que el famoso IVA, para quienes nos escuchan de otros países, el famoso impuesto al valor agregado, ahora lo subieron al 19%. Imagínense ustedes, eso también como que le da duro al hígado. Pero es muy interesante tocar ese tema del IVA frente a este que tenemos, porque yo creo que es del IVA que menos repara a la gente. Así o sea, es. Al que menos le ve problema, lo paga con gusto, pues. Es que mira lo que dices tú, Jaime, que hay un detalle, ¿no? Tú llegas, y esto es una cosa que ojalá hiciéramos un experimento social a ver cómo funciona. Tú le dices a la gente que va a aumentar 30 pesos o 50 pesos o 100 o tanto porcentaje del arroz, la yuca, la carne, los frijoles, la papa, no sé, cualquier tipo de alimento, y la gente lo acepta. Usted le puede decir que, bueno, ya la gente no va a poder comer carne y quizás lo acepte también. Pero usted le quita a la gente, quítele el alcohol, los partidos del fútbol y las novelas, y le cuento que tiene la revolución más grande en todo el planeta. De hecho, queridos oyentes, está sucediendo un fenómeno en una ciudad de Colombia que se llama Cali, en el suroccidente. Resulta que hace poco hubo un enfrentamiento entre barras, se le salió de control, hicieron daños en las calles, no solo en el estadio, hubo disparos con armas de fuego, fue una situación bastante caótica. Entonces, una de las sanciones es que no se puede ir al estadio a apoyar el equipo. O sea, una de las sanciones es que están jugando sin público. Y ustedes no se imaginan la revolución en las redes sociales, en Cali, de la gente que está a favor, que está en contra, que no sé qué. O sea, es como literal lo que acaba de decir Robinson. Les quitaron
una distracción, les quitaron saltaron más por el partido que por el IVA. Y saltaron más que por el paro de maestros, el paro del IMPEC, por la situación del Chocó, por la situación de Buenaventura y por todos los paros que estamos viviendo desde hace un mes en Colombia. Y sé que no somos los únicos, sé que también hay movilizaciones en Chile, movilizaciones en México, movilizaciones en Argentina, en el Brasil, bueno, obviamente la situación de Venezuela. Entonces estamos viviendo unos tiempos turbulentos, unos tiempos en los que se nos exige a los seres humanos una mayor conciencia y una mayor claridad, y esa conciencia tiene que ver con el estar aquí y el estar ahora. Y lo que hace el alcohol, lo que hace la droga es alejarme de esa conciencia, o sea, es distraerme o bueno, hacerme daño, pero es no permitirme pensar por mí mismo, que pienso que es una de las raíces que más adelante Arturo les compartirá. Con esto que tocas, Isa, de agudizar los sentidos, estar muy despierto, pienso que es la mejor defensa que debemos empezar a desarrollar. Porque si analizamos estas armas de destrucción masiva y masiva, tienen un fundamento, tienen una forma de operar, y es la sutileza. Son demasiado sutiles, con un objetivo: hacer que el ser humano ame el arma con el cual se le ataca. ¿Por qué sucede eso? Y la defienda. Y la defienda, exacto. La haga parte de su vida, parte de sí mismo, más aún que la familia, más aún que los elementos del planeta, más aún que las condiciones sociales. Entonces hay una sutileza en el ataque que nos llama a nosotros, al hacer esta reflexión, a darnos cuenta que como seres humanos hay que desarrollar una observación muy alta. Si queremos sobrevivir y supervivir a todos estos ataques que hemos venido viendo en los programas de La Cigarra, debemos generar procesos de reflexión, de mucha observación, de concientización, y asumir que realmente cada uno de nosotros lleve las riendas de su vida. Si no, estos ataques tan sutiles siempre nos van a ganar, porque además estamos esperando que los ataques sean gigantescos y pelear contra lo externo, pero en la sutileza perdemos, y ahí necesitamos mucha observación, reflexión y conciencia. En esa sutileza, Jaime, un dato aquí, un tipcito, como diría un amigo, un cliccito. ¿Cómo es el tabaco? Es un potente estimulante del sistema nervioso central, extremadamente tóxico, tanto que si una persona consumiera solo 2 o 3 gotas al mismo tiempo, se ocasionaría la muerte. Hablando de muertes y de silenciosas, también vamos a encontrar acá, les vamos a compartir algunos datos sobre el uso, el consumo de cigarrillo a nivel mundial, las cifras tan alarmantes y el daño tan profundo que le hacemos a todo nuestro sistema respiratorio y nuestro sistema nervioso, porque obviamente el tabaco también es un estimulante, y vamos a una de las raíces. ¿Por qué atacar de manera sistemática nuestro sistema nervioso central? ¿Qué existe dentro del cuerpo del ser humano en estos órganos? Y pongámonos a pensar por qué se diseñaron o se crearon o se abortaron, ya no sé ni cómo decirlo, estas armas para atacar directamente esas partes específicas de nuestro cuerpo. Ahí tenemos que sumarle algo. Yo diría que estas armas, así como cuando los sicarios agarran un arma y disparan a la cabeza, al corazón, para ser muy efectivos en su perversidad de quitarle la vida a otro, yo diría que estas armas de destrucción masiva, que son el alcohol, el tabaco y las drogas, van directo y no van a un órgano solamente, van directo a dispararle en contra de la conciencia del hombre. O sea que el verdadero objetivo, ya mirándolo desde el punto de vista biológico, pero también desde el punto de vista psicológico y también desde el punto de vista espiritual, es que cuando le disparan ahí, alteran el sistema nervioso, quiere decir que crean estados alterados de conciencia. Y un estado alterado de conciencia no es otra cosa que la inconsciencia misma. Quiero decirles, amables oyentes, entonces, que el tabaco, las drogas y el alcohol, vamos a dar algunos datos así rápidamente del tabaco. Por ejemplo, produce 7 millones de muertes al año el tabaco. El 80%, o sea, más o menos unas 890,000 personas en el mundo que consumen tabaco,
está en los países de clase media y baja, o sea, los países pobres y los que medio tienen algo. O sea, que aquí sí vemos cómo el nuevo orden mundial comienza a disparar las armas, ¿no? ¿Hacia dónde las comienza a disparar? Hacia estos países que están sometidos. Y ahí tendríamos que acordarnos del famoso librito. Robin, y un cigarrillo tiene cadmio, con el que se hacen pilas, tiene butano, con el que se hacen encendedores, tiene ácido esteárico, que lo compone la cera de vela, ácido acético, que se usa para hacer vinagre, metano, que se usa para producir el gas cloacal, arsénico, que sabemos que es un veneno, monóxido de carbono, metanol, que se usa para hacer combustibles de cohetes, pintura, amoníaco, con el que se limpian baños, nicotina, que es un insecticida, tolueno, que es un solvente industrial, y son algunos de los componentes del cigarrillo. Entonces, yo me estoy fumando supuestamente un cigarrillo con tabaco y nicotina, pero al mismo tiempo me estoy metiendo todos estos venenos al cuerpo. 4.000 productos químicos que ya se han comprobado, de los 4.000 ya científicamente comprobado que 250 de esos van directo a la muerte para el hombre. Y es tremenda, es impresionante la efectividad de este arma como el tabaco. Porque no solamente ataca al que lo va consumiendo, sino al fumador pasivo, o sea, al que está al lado. O sea, humo de segunda. Si el de primera es malo, imagínense el de segunda. Residuo de humo, imagínense eso. Reciclaje. Uf. Entonces diríamos que el que creó esta arma y se la entregó a la humanidad, no solo le entregó el arma para que cada uno se suicide a sí mismo, sino que lo convirtió en un asesino de otros. Así. Porque yo lo voy consumiendo y se lo voy dejando. Y voy disparándole a otros. Y lo voy disparando a los otros. Lo convierten al personaje en un asesino directo de él mismo. Exacto. E indirecto de un tercero, de otra persona. Y esos terceros que pueden ser niños, ¿no? Porque entonces sale la propaganda de no venderle tabaco al niño, pero ahí lo compra el papá y se lo fuma en la cara del niño. Ahí se comprueba eso, ¿no? Hay una reflexión que nos aporta uno de nuestros oyentes, de Carlos Arturo Velázquez. Dice: como seres humanos somos seducidos por las drogas, porque a través de ella olvidamos la rutina. Los seres humanos realmente no queremos que se acaben las drogas. Sí, lamentablemente. Bueno, primero agradeciéndole mucho a Carlos Arturo su comentario, de estar ahí atento, haciendo aportes al tema del día. Y lamentablemente es cierto, la cotidianidad genera un vacío tan profundo desde el punto de vista humano y emocional en el interior de la persona, que lleva a la persona a buscar vías de escape. Y lamentablemente no tenemos un sistema educativo verdaderamente estructurado en fortalecer el ser interior del individuo. Entonces, por eso es que ese individuo se suma a buscar esos escapes a través del alcohol, de las drogas, del tabaco o de cualquier otro vicio. Pero eso que a mí vean, este programa me hizo reflexionar mucho, porque, bueno, uno puede decir, no, yo no fumo, no, yo no consumo alcohol, pero me como todos los días mi brownie con helado, mi mermelada industrial. Bueno, cuántas cosas de las que yo consumo tienen azúcar, que es una arma de destrucción masiva. Entonces eso me deja pensando, ¿no? Yo prefiero comerme el helado, que es grasa vegetal con un montón de químicos, a comerme un dulce como que se ha hecho a base de miel o de panela. Lo que contiene tartracina, es muy complicado, por ejemplo. sí. O sea, ustedes van y se comen cualquier cosa, una torta deliciosa, o sea, sabe muy bien y saben disfrazar muy bien el veneno. Yo les quiero recomendar un libro que se llama The Sugar Blues. Ese se consigue en internet y es un análisis histórico de cómo nació el azúcar en el planeta, dónde nació y cuáles son las implicaciones que tiene el azúcar para nuestro sistema nervioso, sobre todo, porque de verdad, nosotros tenemos que ir buscando un poquito más de soluciones, y a ese que le gusta el dulce y que es golosito, pues busque panelita. Tal vez la panela no sea completamente orgánica, pero le aseguro que hasta la panela más química es menos dañina que hasta el azúcar morena o el azúcar. Bueno, pero eso me deja muy reflexiva, porque uno dice, así como la gente dice, no, un cigarrillo al día, eso no me mata. Entonces yo podría decir lo mismo, ¿no? O sea, 3 cucharitas de azúcar en mi café, eso no me mata, pero me va matando también lentamente.
Dentro de eso, entonces, el alcohol. América Latina es el segundo continente en consumo de alcohol. Imagínense ustedes, en el planeta. O sea que, ¿cómo le están disparando a América Latina? ¿Cómo le están disparando? O sea, desde 1492 nos vienen disparando y no se cansan. ¿Pero por qué? Porque están tan y lo empecinados disfrutamos, acá. ¿no? Que es mejor. Bueno, otro dato importante es que, por ejemplo, en Colombia los gobiernos departamentales crean la fábrica de licores. Y con eso hay y que nos tenerlo en cuenta. Robin, y nos patrocinan los de, pues que es una locura. Yo no, la verdad, como decía mi abuelita, el sentido común es el menos común de los sentidos. Resulta que acá para hacer deporte, o sea, si yo quiero sobresalir en el deporte, entonces a mí me termina patrocinando la licorera del Valle, la licorera de Caldas, etcétera. O sea que ellos ganan por partida doble, ¿no? Se curan el que peca y reza empata, o sea, nos envenenan. O la otra contradicción grande que tenemos aquí es que con los impuestos del alcohol y del tabaco se financia la salud. O la educación. Y la educación, ambas. No sé imagínese. si pase en Argentina o en México. Chévere que los oyentes no crean que porque no los anunciamos al aire, yo estoy copiando todo lo que están diciendo, estoy tomando esa costumbre de guardar todo lo que ustedes escriben, porque de verdad hay información muy, muy valiosa. Entonces aquí la estoy copiando muy juiciosa, porque de verdad todo lo que nosotros escribimos es lo que dice Luz Jiménez. La fórmula química del azúcar es casi igual a la de la cocaína, son similares. Entonces, estas son las grandes contradicciones y nos imaginamos que, bueno, nosotros hablamos desde el contexto de Colombia, pero supongo que no es, o sea, no pasa diferente en nuestros otros países de América Latina, porque no puede pasar. Robin, está programado para que sea igual en todas partes. En la globalización. Un dato que me manda Iván Corbacho desde Santa Marta. Hoy, en esta ciudad del norte de Colombia, hay más problemas por el estadio y por el traslado del equipo de fútbol, que es el Unión Magdalena, que por el problema del agua. Imagínense ustedes estas contradicciones Increíble. tan gigantescas que tenemos nosotros los seres humanos. Bueno, y aquí sí hay que remitirnos, tú lo tocabas hace unos segundos, Robinson, nuevamente al famoso librito. Toca. Y quiero darles un dato, Artur, para que darte claro. la palabra para poder cerrar el tema. Adelante. De las drogas. Es que haciendo un análisis en la investigación encontramos que en los Estados Unidos y en la mayoría de los países de América Latina, los grandes personajes de la cultura, de la política, de la economía, en la religión incluso, son consumidores de algún tipo de droga. O sea que estamos hablando de una sociedad hipócrita. Estamos hablando de una sociedad perversa. O sea, enferma. ¿cuántos trabajan, cuántas agencias de policía en el mundo trabajan como agentes antinarcóticos? Pero son y consumidores. muchos de ellos consumen droga. Cayeron en el juego. Es que aquí terminamos cayendo en el juego de estos señores que no sé cómo Y llamarlos, peor. de estos entes que algún día Sí. también hablaremos aquí en Como la Cigarra de quiénes son esos, porque ya los hemos ido desenmascarando, Artur. Pero eso que dice Robinson es tan importante, y es que este es el despertar. O sea, el despertar no es que yo me lea un blog y que yo diga, ay, bueno, voy a dejar de beber alcohol. No, el despertar tiene que ser más contundente. No es despertar porque, ay, pobrecita, yo me hace daño. Es despertar porque también es una guerra de poder a poder entre la vida y la muerte. No, y en eso que Totalmente. decía Robinson, y el colmo es que terminan comercializando el alcaloide que incautan. Así es. Tremendo, es totalmente hipócrita. Imagínate que Iván nos sigue mandando datos que las ligas de fútbol también son patrocinadas por los impuestos del alcohol y del tabaco. Por O sea eso- que no se extrañen que cuando legalicen la droga, que hacia allá van, Sí. ¿cierto? Los impuestos que produzca la droga es para rehabilitar a los drogadictos. Sí, Claro, imagínate. porque es lo mismo que Seguramente, con las armas, que ya lo hablamos en otro programa. Las armas son como dirían en términos costeños colombianos, es tronco de negocio, o sea, es un gran negocio. Y estas armas de destrucción masiva también son un gran negocio. Y mientras haya dinero de por medio, pues obviamente este juego entre que el que peca y reza empata, pues va a seguir existiendo. Ustedes, en eso que dice Isa, yo quiero hacerles una pregunta al equipo de trabajo y a los amables oyentes. Que allá en el Ecuador ocurre lo mismo. Saludos a la gente de Ecuador, y nos dicen que allá también ocurre lo mismo. Entonces, ahí vamos comprobando que lo que pasa aquí en la cigarra
pasa? En toda América Latina y en el planeta. Les doy un dato. ¿A ustedes conocen, han escuchado alguna vez el Chapo Guzmán? Por supuesto, claro ¿Sí? que sí. Ok. ¿Han escuchado alguna vez Pablo Escobar? Claro. Es el Chapo Guzmán colombiano. No, ok. ¿Los Orejuelas? También. Los Chapos Guzmanes caleños. ¿no? Sí, algo así. Exacto, cierto. Entonces, si ustedes observan, dentro de la lucha del narcotráfico, Estados Unidos es el país que supuestamente certifica la lucha en contra de este fenómeno o flagelo que sufre la humanidad. Es Y es pionero, la autoridad ¿no? mundial que persigue a los carteles. Exacto. Entonces miren esto, si nosotros somos subdesarrollados para la visión de ellos y aquí llega la droga, ¿verdad? De aquí sale, perdón, la droga hacia allá. Y aquí los grandes carteles se llenan de muchísimo dinero y ellos apenas son los productores. ¿Cuánto se ganan los comercializadores? Y aquí yo hago una pregunta, amable oyente. ¿Usted ha escuchado los famosos jefes de los carteles a nivel latinoamericano? Desde el cartel de Sinaloa, Sinaloa, en ¿cierto? México. En México, hasta pasar por el famoso cartel de Medellín, el cartel de Cali, Los carteles de Brasil. los carteles de Brasil, del Perú, de Bolivia, del mismo Venezuela. Pero ¿cuándo ustedes han escuchado de un capo gringo? Del cartel gringo. ¿Dónde está? De la mafia gringa. ¿Dónde está? Y ellos son los que más producen, porque se supone que al precio que ellos lo compran al productor latinoamericano, ellos le sacan 5 y 10 veces el valor. Entonces, ¿quiénes son realmente los capos de la droga y del consumo en los Estados Unidos? Porque ahí tenemos que recordar dentro de esa reflexión que desde los años 30 y 40, cuando existían las famosas mafias de tráfico del alcohol, porque lo que hacían era evasión de impuestos, de hecho pues a Dillinger lo capturan es precisamente por el tema de evasión de impuestos. Desde esa época no se ha vuelto a escuchar. Y Al Capone, desde esa época no se ha vuelto a escuchar jamás de que existan mafias o carteles de cualquier cosa en Norteamérica. Imagínense Desde ustedes. los años 40. ¿No será que está encabezado por el mismo gobierno? Ahí Un saludo. Ay, qué pena. Venga, yo, Jaimito, es que vea, ese chat está tan movido, no sé si están siguiendo atentamente. Un saludo de corazón para Darío, para Nélida, para Olga desde el oriente antioqueño, a Giovanni, que también está haciendo unas reflexiones muy interesantes y él también es un gran apoyo para el programa, a quien también le agradecemos la difusión y la disposición que siempre tiene para hacer que estos mensajes les lleguen a más y más y más personas. Y bueno, muchísimas gracias a todos, porque de verdad yo estoy ahí juiciosa, copiando atenta nota de dónde están, de qué están escribiendo y de qué están compartiendo en este tema que alguien me dijo que era una locura, que por qué hacíamos solo un programa si cada tema de eso se merecía un programa. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo, porque realmente no hemos llegado al fondo, ¿no? O sea, vamos como uno llega al océano, ya entramos, pues como hicimos una introducción, poco a poco vamos a ir entrando hasta llegar al fondo del asunto, que ya casi, porque lo que hemos hecho es hacerles un contexto y compartir con ustedes algunos datos que de verdad son muy impactantes, pero aún no llegamos al meollo del asunto, y yo sé que Robinson y Arturo y Jaime van a contribuir a que eso suceda. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Y quiénes son los verdaderos responsables? Y seguimos aquí en Como la Cigarra, 11:04 de la mañana. Recuerde, hoy es 9 de junio del 2017, en otro viernes cultural de conciencia. Y para los amables oyentes que están llegando, que se están conectando apenas, recuerden el tema del día. Estamos hablando de tabaco, alcohol y drogas, armas de destrucción masiva. Y precisamente lo que decía ahorita Isabel, estamos llegando al meollo, al calor del asunto, porque esos ejemplos que ustedes han compartido aquí, queridos compañeros, y que han escuchado con atenta nota nuestros oyentes, de por qué los pueblos se movilizan mucho más cuando cambia la sede de su equipo de fútbol, o cuando su equipo de fútbol se enfrenta con otro y entonces hay enfrentamiento de barras, o cuando, por ejemplo, es cancelado un concierto muy esperado en esa ciudad. Tenemos entonces que remitirnos, porque todo esto está relacionado, todo el tema del fútbol, el tema del entretenimiento, el tema de los conciertos,
todo este tema de las rumbas está necesariamente enlazado al mega negocio de la autodestrucción humana, que es alcohol, droga y tabaco. Pero eso tiene una raíz. Eso debe tener una raíz, debe tener un plan desde el cual se ha venido urdiendo en todas las etapas de la humanidad. Y Robinson, tú lo comentabas hace unos minutos, tocaste nuevamente el librito. Entonces, pan y circo, dice el librito. Esa es una frase, querido oyente, que usted la ha debido escuchar muy a menudo. Pan y circo. Y resulta que cuando al pueblo se le quita el pan y circo, se le quita la novela, se le quita el concierto, se le quita el partido de fútbol o se le cierra el estadio. Entonces, como nos están quitando el pan y circo, ahí sí nos movilizamos. Inaudito lo de Santa Marta, por ejemplo, en el Caribe colombiano. Pero eso solo pasa allá, ¿no? Solamente, sí. ¿Cierto? Que se movilicen porque se cierra un estadio. Macondo. Y que no se movilicen porque es una ciudad a la cual le bajan más de 7 ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es el sistema montañoso periférico más importante del mundo. Una ciudad tan estratégicamente ubicada y no tiene agua. En pleno siglo XXI no tiene agua. Pero tiene fútbol, Artur. Pero tiene fútbol. Y tiene cerveza. Y le tocan el fútbol y ahí sí se levanta el pueblo. Artur, pero tiene cerveza. Ahorita cuando Sí, yo sé que vamos a entender porque a eso voy. Yo sé, oyentes, paciencia ya casi, porque yo estoy que me escucho esa desenmascarada y esa raíz de la que Robinson nos va a hablar, y yo sé que con mucha contundencia. ¿Dónde están los verdaderos responsables de este ataque sistemático? Porque uno dice, bueno, la OTAN se encarga de las maniobras, de la guerra, la ONU, la OMS, y poco a poco les hemos ido contando qué hay detrás de bambalinas. Pero ¿qué hay detrás de las bambalinas del alcohol, del tabaco, de todas estas drogas que nos matan día a día? Muy bien, seguimos aquí en Como la Cigarra, Viernes Cultural de Conciencia. Los puntos de vista, las opiniones, los conceptos y los aportes de los personajes que escriben con acciones la nueva historia tienen un lugar para dialogar. Hoy, dialogando con... Seguimos aquí en Como la Cigarra. Estamos ya buscando hacer contacto con Francisco Mateo Silva. Y desde ese punto de vista, bueno, yo creo que ya lo tenemos al aire. Francisco, buenos días. Aló, Francisco. Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido al programa Como la Cigarra. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Medellín, Colombia, para todo el mundo. Francisco Mateo Silva es español. Nos va a compartir en el día de hoy. Quiero hacerle una presentación antes de entrar ya en calor y en conversaciones con él acerca del tema del día. Francisco hace parte de una iniciativa que se llama DDLA y es una iniciativa que se llama Detrás de lo Aparente. Y entonces aquí nos damos cuenta, amigos de la mesa de trabajo, que no estamos locos y que no somos los únicos locos en el mundo que queremos buscar lo mismo, ¿verdad? Aquí dice que este equipo de trabajo quiere liberar a la humanidad de la esclavitud. Francisco es un divulgador desde el año 2013 y con un grupo de amigos ya tomó mucho más en serio el asunto en el 2014 y hoy lo tenemos aquí en Como la Cigarra en directo desde España. Francisco, ¿en qué ciudad de España te encuentras? Pues estoy en Málaga. En Málaga. Bueno, momento. Francisco, bienvenido. Muy buenos días aquí en Colombia. Buenas tardes allá en España. Buenos días para vosotros y buenas tardes aquí, sí. Ok, Francisco, bueno, cuéntanos un poco antes de entrar en el tema del día, ¿qué es DDLA y quiénes la integran y qué están haciendo? Bueno, DDLA es un grupo de personas que empezó a seguir un blog que comenzó a escribir a partir del 20 de febrero del 2011
Morfeo de Gea, un ser humano, un auténtico ser humano con H mayúscula, como nosotros decimos, una persona que se preocupa realmente por la humanidad, que tuvo un conocimiento muy extenso de sociedades secretas y que decidió que ese conocimiento no podía quedarse para unos pocos, sino que tenía que salir a la luz de la humanidad para que la humanidad pudiera liberarse de la esclavitud en la que existimos, aunque no veamos los barrotes, pero sí estamos en ella. Ok, ¿y por qué el nombre Detrás de lo Aparente? Porque realmente hay una realidad que se oculta detrás de lo aparente. A nosotros nos ponen un juego de magos, ¿no? Nos ocultan la verdad y nos crean una fascinación en la que nos meten y nosotros entramos en ella, ¿vale? Entonces lo que se hace detrás de lo aparente, que hay una realidad que se esconde detrás de lo que nos están contando. Y ya lo veremos a lo largo de la entrevista cuando estemos hablando del tema de la droga, del alcohol y de ahora muchas cosas que nos están haciendo para debilitarnos realmente y para crear un genocidio en la humanidad, ¿no? Bueno, Francisco, y desde ese punto de vista, ya estando en el tema de lo que estamos hablando, ¿sí? Nuestro equipo de trabajo, acá está Jaime, está Isabel, está Arturo y por supuesto lo más importante, nuestros amables oyentes, te agradecemos enormemente que hoy puedas compartir esa experiencia, que los oyentes se den cuenta que no solo está pasando en Colombia, sino que está pasando en varios lugares de América Latina, en España, en varios lugares de Europa. La gente está despertando. Y dentro de eso, cuéntanos, bueno, ¿qué hay detrás de lo aparente en el tema de alcohol, drogas y tabaco? Bueno, vale, nos tendríamos que ir miles de años atrás, cuando se firma un pacto, se llama el Pacto Reptiliano, que se encarga de crear la deshumanización en la humanidad. A ellos se unen pues todos los gobiernos, las multinacionales que hay en el planeta. Hoy por hoy el tema del alcohol, la droga, el tabaco, realmente se mueven las altas instituciones. Es decir, cuando nos cuentan que se han encontrado un alijo de droga de unos traficantes pequeños, es lo de menos, porque lo que realmente se mueve detrás de lo aparente va en los coches oficiales. La droga la mueve la NSA, la droga la mueve la CIA, la droga la mueve la DEA, la droga la está moviendo el Vaticano, la está moviendo los gobiernos y se está moviendo a través de vehículos oficiales. Eso es lo que se oculta detrás de lo aparente. Cuando hablamos de que nos prohíben fumar, por ejemplo, lo que están provocando es que el precio del tabaco sea cada vez más alto. No se está eliminando realmente el producto, lo que se está haciendo es negociando con el producto. El alcohol va a ser exactamente igual. El tema de la deshumanización de la humanidad es convertir a la humanidad en unos borregos que acepten todas las normas y que acepten ser esclavos de un sistema que se perpetúa desde hace miles de años y que por hoy, en este momento, le estamos poniendo en jaque realmente. Y dentro de eso, Francisco, cuando, bueno, es una aseveración bastante interesante que yo sé que a los oyentes los pone a pensar mucho, cuando decimos que quienes realmente mueven el negocio de la droga no son los carteles, sino las grandes instituciones nacionales y supranacionales que, de acuerdo a lo que tú estás denunciando y el pacto reptiliano y todo lo que ellos vienen haciendo, ¿cuál es el objetivo ya a ciencia cierta en contra del ser humano? O sea, ¿qué buscan que suceda cuando el ser humano consume la droga, el alcohol o el tabaco? Lo que buscan es la conquista de la humanidad, lo que buscan es la conquista de todo el planeta. Lo que buscan es que estemos totalmente atontados, adormecidos,
hipnotizados por el sistema para que nadie se plantee las preguntas correctas, porque nos dijeron que las preguntas correctas eran quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, pero las verdaderas preguntas que nos tenemos que hacer es por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Si nos ponemos a pensar en una persona, se tira 84 años media de su vida metido dentro de un sistema que le está exprimiendo, ¿no? Que desde que somos pequeños nos meten en un colegio donde se nos da una enseñanza que realmente nos sirve muy poco para la vida, que cuando crecemos y nos ponemos a trabajar te convierte en un esclavo durante 11 meses para poder tener un mes de vacaciones. Es decir, que se pasa la vida y tú lo único que haces es perder el tiempo realmente, a cambio de un dinero que ni siquiera te sirve para algo. Porque hoy por hoy está todo hecho de tal forma que el dinero que coges prácticamente te lo gastas los primeros días del mes y el resto del mes va sin un duro. A eso es a lo que me estoy refiriendo. El sistema no es una cuestión de tenernos esclavizados, va más allá. Es una cuestión de un robo de energía, una energía que nosotros producimos, como cuentan en la película Matrix, porque todo tiene que estar a la luz. Es un robo de energía que se perpetúa desde hace miles de años y que deja a la humanidad en un estado de indefensión realmente. Pese a que ya te digo que estamos viviendo los momentos en los que todo esto está cambiando, en los que el sistema cada vez está teniendo más derrotas, porque cada vez hay más humanidad consciente, cada vez hay más grupos organizados conscientes que están trabajando contra ellos y poco a poco lo estamos poniendo en su sitio. Francisco, un cordial saludo. Te habla Arturo Velázquez, también de aquí del equipo de Como la Cigarra. Muchas gracias por tu participación. Quiero hacerte una pregunta de algo que nos llamó muchísimo la atención. Nos contaste que toda esta estratagema en contra de la humanidad de introducirle alcohol, drogas y tabaco parte de un pacto reptiliano. ¿Puedes ampliarnos un poco más la información en qué consistió ese pacto? ¿Quiénes hicieron parte de él? De pronto a los oyentes les parece algo particular, singular, escuchar cómo así que un pacto reptiliano se da para precisamente introducir estos venenos a toda la humanidad. Amplíanos un poco eso, por favor. Muchas gracias. Bueno, para empezar, eso ocurrió hace miles de años. Hay una civilización que viene, una civilización más avanzada que la nuestra, nos lleva miles de años de ventaja tecnológica. Viene hace miles de años, se llaman Anunnaki y lo que hacen es darse cuenta que la humanidad es fácil de manipular. Te podría explicar cómo provocan una serie de hechos para desconectarnos de nuestra verdadera esencia, que es energía consciente, que es el ser, pero eso nos extenderíamos muchísimo en tiempo, ¿vale? Entonces, lo que te voy a explicar es que se involucran los gobiernos, porque simplemente los gobiernos son puestos por ellos. Todos los sistemas políticos son puestos por ellos. Todos los sistemas religiosos son puestos por ellos. Todos los sistemas científicos son puestos por ellos. Todo lo que hay en el mundo hoy por hoy es un gran teatro puesto simplemente para distraernos de lo que realmente es importante, es que nos están robando la energía. Tú me hablas de 3 venenos, ¿vale? Alcohol, droga y tabaco. Yo te voy a hablar de 5 más, ¿vale? Dale. Apunta: sal, azúcar, leche, harina, arroz, ¿vale? Vale. Esos 5 venenos provocan mucho más daño que el que puede provocar droga, alcohol y tabaco, porque simplemente están institucionalizados. Se permite que se manipulen esos productos para crearnos enfermedades. Ten en cuenta que los mismos que nos crean las enfermedades son los que después te van a ir con la medicina para sanarte, que por supuesto no te va a sanar, lo que va a hacer es convertirte en un enfermo crónico, con lo cual tú eres un cliente de ellos para toda la vida, y sobre todo tan mermado tu estado físico. Es un gran teatro, es una gran mentira en la que nos meten, porque ya te digo, porque en el fondo lo único que quieren es adueñarse de este planeta. Estamos hablando de entidades metamorfas, estamos hablando de entidades que no son ni siquiera de esta dimensión, sino que actúan dentro de nosotros a través de nuestros pensamientos y que manejan a la gente desde sus pensamientos.
Luego, también podemos decir que estamos conviviendo con demonios literalmente, ¿vale? Pero eso ya es un paso más dentro de esa escala de poder que tenemos por encima nuestra. No, es que definitivamente, Francisco, para mí no queda duda, porque más que los demonios fantasmas que nos puedan asustar en la noche, ¿qué más demonios que los que crearon la droga o la guerra o los que nos envenenan con todos los alimentos industrializados, supuestamente alimentos? Bueno, Francisco, de verdad para nosotros en la mesa de trabajo, muy importante esta entrevista contigo. Buscaremos hacer un especial con nuestro director Neil Barrios para que, bueno, podamos dedicarnos unas 2 horas a hablar de todo lo que hace detrás de lo aparente, porque nos parece supremamente importante y hay muchos oyentes que se están sintonizando y quieren saber aún más sobre ese tema tan importante que nos acabas de tocar. De parte de todo el equipo de trabajo, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto y por favor también difunde allá a tus amigos que aquí en Colombia hay un grupo de hombres y mujeres conscientes que están buscando el mismo propósito, liberar a esta humanidad de la esclavitud, y lo hacemos a través de este programa y otras iniciativas como La Cigarra. Gracias, Francisco. De nada, un abrazo para vosotros. Cuídate mucho, hasta luego. Chao, chao. Bueno, veíamos allí tremendo, ¿no? Tremendo cómo se amplía el panorama y Isabel decía, vamos a ir a la raíz. Y Francisco fue muy puntual. Robin, allá hay una pregunta que nos hacen, bueno, que dicen que tiene de malo con el arroz. Bueno, cuando yo leí hace unos años el Sugar Blues, el libro que les digo, ellos lo que explican es lo mismo que sucede les pongo un ejemplo, con la cerveza. Cuando nace la cerveza se hace de manera casera, es decir, no se necesitan tantos químicos. Cuando el arroz empezó a cultivarse, el arroz se cultivaba y conservaba todas sus propiedades porque conservaba la cascarita, o sea, lo que lo hace integral. Desafortunadamente, la harina también, desafortunadamente, la industrialización, que ya hablamos de ella en un anterior programa, lo que ha hecho es quitarle todas las propiedades al alimento para que este alimento deje de ser alimento y se convierta en un veneno. ¿Qué quiere decir? Que si el arroz antes era integral y era entero, o sea, realmente le hacía un proceso a las enzimas del organismo, en este momento es como comer aire, es como cuando ustedes comen Zucaritas o como cuando comen Choco Crispy, sin hacerles publicidad, pero es para que ustedes me entiendan el ejemplo. Son, entre comillas, cereales, pero realmente lo único que son es aire, es un veneno ahí de la nada que supuestamente nos llena, pues nos llena los ojos, pero obviamente no nos alimenta. Entonces, bueno, yo les voy a escribir el nombre del libro aquí porque de verdad es muy interesante y es comprender la relación que tiene el todo con el todo, no podemos desligarlo. Si hay venenos es porque hay un ataque sistemático. Este ataque en este sentido está conectado con el proceso de industrialización, porque obviamente la alimentación se convierte en un negocio debido a la publicidad de la que ya también hablamos. Entonces aquí vamos atando cabos y armando el rompecabezas, y siento que con las palabras de Francisco una pieza clave del rompecabezas ha llegado a como La Cigarra. Desenmascarando el personaje. Caras vemos, corazones no conocemos. Una visión que le quita la máscara a aquellos personajes que han sido lobos disfrazados de ovejas. Drogas, tabaco y alcohol. El tema del día, queridos oyentes, entonces sean bienvenidos a Desenmascarando al Personaje. Recuerden que esto es una sección histórico-investigativa que busca mostrar la cara oculta de varios personajes de la historia y de la actualidad también, con el propósito de despertar en usted, querido oyente, la necesidad de investigar, de cuestionar y de no tragar entero. Bueno, como siempre, la expectativa, ¿quiénes sienten de los oyentes de cuál es el personaje de hoy? Les voy a dar una pista. Tiene que ser un drogadicto.
Es de todo. O un alcohólico. Es drogadicto, jíbaro. alcohólico, vicioso. Jíbaro. Es de todo eso. Tiene que ser jefe de cartel, una cosa así, pero que se disfraza de Exacto. santo. Se disfraza, como siempre. Es como siempre. en la película de la dinastía Buró, eso son como hombres grises que van por ahí, Arturo, porque yo creo que no es uno, yo creo que son O sea, un montón. o sea, debe ser sí, tipo los Borgia, algo Sí, así, ¿no? tipo, sí, o sea, Borgia, Medici, algo así. tiene que ser una Familia dinastía. ejemplar. ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, les doy una pista. Por Así acá es que es Diosdado Cabello. No sé qué tiene que ver Diosdado Cabello con... debe ser por el famoso cartel de los soles, de los generales. ok, ya ahí me voy El contextualizando. cartel de los generales de los soles allá en Venezuela. Pero no. Es alguien mucho más podrido y tenebroso que el famoso Diosdado Cabello. El descabellado Cabello, ¿no? Más bien. Bueno, queridos oyentes, les voy a dar una pista. Así como en el castellano, en nuestro idioma español, existen lo que se llaman sustantivos colectivos. Este es un personaje, algo así. Este es un sustantivo colectivo, el personaje de hoy. La pista será? no es ¿Cómo muy clara. No, oiga, sí está como... ¿ah? Es como alto pero bajito, algo así, ¿no? esa pista- Algo así como las de Julio. Esa pista está tan oculta como los que hacen toda este entramado Los de... culpables de que los de caos rusos, por para la ejemplo, se humanidad. mueran, Arturo, antes de llegar a los 50, en gran parte por beber alcohol. Los culpables de tener una población cada vez más contaminada, una capacidad de tener el cuerpo en buenas condiciones cada vez más reducida. Los verdaderos culpables de las causas de toda esa gran investigación que hicieron Rubén, Luz, nuestra compañera de Barcelona y bueno, todos los amigos que han participado en este programa, que para leerles todo lo que tenemos nos Ahí faltarían está como 4 Diana, programas. Mauricio y Cindy en Barcelona. Exactamente, es un gran equipo el que tuvimos para esta investigación, Artu, y bueno, no lo vamos a poder leer todo, pero como les decía, ya vamos a encontrar, pero los verdaderos o la verdadera raíz, porque Francisco tocó algo que yo sé que en algún momento vamos a compartir aquí, pero yo no sé, Arturo, si tendrá que alguna relación con el famoso librito que tanto se ha mencionado en este programa. Y para los que no sepan, se pueden ir a los programas anteriores para que sepan por qué hablamos tanto del famoso librito. Bueno, los oyentes deben recordar el famoso juego infantil caliente o frío, ¿cierto? Vamos a ver cómo será. Bueno, yo creo que aquí Isabel se nos puso caliente. Cerquita. Está cerca. Sí, Sí, muy estoy cerca, muy Estoy cerca. cerca porque es que esto me enerva la sangre, es que empiezo Sí, como... sí, se nota. se le alborota a uno la sed de justicia y uno dice, ¿hasta cuándo nos vamos a dejar matar de tantas formas? De manera tan inocente y de manera tan voluntariamente entreguista. Bueno, acá Jaime, dicen que... te veo como con cara de... Que esa pista está compungido. pobre, De no saber, que esa sí. pista está pobre, De pero que confundir. por acá, bueno, por acá dicen que los judíos y por acá dicen que existen otros tipos de adictos como el innombrable, me va a tocar decir el nombre, como Uribe Vélez, que es adicto al poder. Sí, esas también son adicciones y los culpables son los mismos. Megalómanos. Sí. Bueno, Jaime tiene cara, como viene de México, Jaime dice que es el Chapo Guzmán. Como Pero- viene de las playas de Cancún. Sí, trabajo forzoso allá en Como las playas sufren de mis Cancún. compañeros, ¿no? De la mesa de trabajo, qué pecado. Gracias Bueno, les por Artu, por ahí apoyarme dijeron ese que los sueño. judíos en el chat. Los judíos. Bueno, también seguimos en el juego caliente frío. El oyente o la oyente que dijo los judíos también está cerquita. Caliente, caliente, como dice la canción. Bueno, contarles, queridos oyentes, que este personaje es ni más ni menos, que son varios personajes en uno, que les decía que es un sustantivo colectivo, haciendo la analogía, ni más ni menos que los que están detrás del famoso librito Robinson. Los autores. Los autores, ni más ni menos oiga, o que sea, de que los eso... protocolos. O sea que si nos vamos al programa anterior, que hablábamos del indigno de todos los indignos, esta es la cohorte, Este es su consejo. Indigna. Este es su consejo directivo, su junta mejor directiva, dicho, digámoslo Arturo así. y la mesa redonda. No. Pero el Arturo de Camelot, claro, no, el bueno, Arturo de Calibur. Camelot, Bueno, tranquilo. valga la aclaración. Y por favor, el reclamo
reclamo háganselo a mi padre que me puso el nombre. Yo no tengo nada que ver No, con a mí eso. me gusta mucho ese nombre, tranquilo. Bueno, Artu, pero no sé. Cuéntanos porque ya nos tienes aquí. Sí, señores. Y Por acá señoras. dicen que el hipismo. Bueno, estos personajes son responsables del hipismo, son Son responsables de responsables muchas de los carteles, son O sea responsables que de deben todo. ser responsables del concierto de Woodstock allá en Estados Por Unidos. supuesto. De la farmacia, Porque acuérdate, de recordemos la la guerra. cadena, recordemos la cadena de los personajes. Estos personajes de los programas anteriores, estos personajes son los autores intelectuales de los institutos de manipulación mental como Tavistock, y Tavistock fue el autor de ese evento que acabas de mencionar en los Estados Unidos, que eso ya, querido oyente, lo desenmascaramos en el proceso de control mental cuando hablamos del Instituto Tavistock y Stanford. Estos son precisamente la junta directiva, es el equipo más directo del gran indigno que desenmascaramos en el programa de hace 8 días cuando hablamos del nuevo orden mundial. Ni más ni menos que son los famosos sabios de Sion, los que están detrás. ¿Quiénes? Los sabios de Sion. Ay, las bellezas. Las O sea, bellezas. que son los autores de los protocolos de los sabios de Sion. Los que están Que detrás mucha de los gente en protocolos. internet dice que eso es ficción, que eso es una leyenda, que no sé qué, pero yo creo que así fuera ficción, eso es como los libros de ciencia ficción, que son más reales que la ciencia ficción. Eso es una coartada, ¿no? Eso es Sí. una coartada. Bueno, queridos oyentes, contarles que esta investigación, información y consulta la hemos basado en las siguientes fuentes para que ustedes vayan, investiguen, escudriñen. Un libro que se llama Pawns in the Game, o sea, peones en el juego. Adivinen quiénes son los peones. Los Going. Ah, sí, señor. Sus autores es el señor Dorsey y William Guy Carr, investigadores. Hay otra fuente de consulta cuyo autor es William Cooper, un periodista pues muy famoso que incluso denunció todo el tema del 11 de septiembre, incluso anticipó la llegada del famoso indigno que desnudamos en el capítulo del Nuevo Orden Mundial. Entonces este personaje, William Cooper, escribió un libro que en inglés se llama Behold a Pale Horse, quiere decir he aquí un caballo pálido, haciendo analogía a la muerte. También en un libro de un señor de nombre Jan Van Helsing, no necesariamente el que caza a los vampiros, ¿no? Pero sí los denuncia. Se llama su libro Las Sociedades Secretas y su Poder en el Siglo XX. Muy recomendado, un libro un poco más de 400 páginas, muy bien documentado, porque a su vez ese libro remite a miles de fuentes más. Hay otro documento que se llama La civilización encubierta en nuestro sistema solar. Por eso me llamó la atención cuando el invitado de hoy en Dialogando con Francisco hablaba desde España de un famoso pacto reptiliano. Enseguida me remití a este documento de La civilización encubierta de nuestro sistema solar, cuyo autor es Herbert Dorsey. Y también, ni más ni menos que a la publicación de Sergi Nilus, que fue quien nos mostró por primera vez los protocolos de los diablos de Sion. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Son sinónimos. Exacto. O sea, el subconsciente, pero del corazón habló ahí. Es que eso, se le salió el niño Definitivamente. interior y los niños siempre dicen la verdad, ¿no? Claro, sí, claro, definitivamente. ¿Cómo Lo se de los llamaría? niños no, pero bueno, válido. Sí, pero el niño interior, él aclaró. Sí, sí, Muy el niño interior, interior. ¿no? El niño interior que no está tan distante en el tiempo, aclaro. Exacto. Te hago una pregunta. ¿Cómo es que le cambiaste el nombre? Los protocolos de los diablos de Sion. De los diablos de Sion. Nuevo libro, ¿no? Nuevo libro. Esa es la nueva edición ya desenmascarada. Así es, sí. Ese es el desenmascare de la desenmascarada. Sí. Bueno, Sergi Nilus hablaba, les decía, queridos oyentes, que publica el libro que se llama El peligro judío. Y en su libro El peligro judío, ahí donde denuncia por primera vez la aparición de estos protocolos de los diablos de Sion. Bueno, ¿quién es el fulano? ¿Quiénes son los diablos de Sion? Los sabios de Sion. ¿Eso con qué se come? ¿Tendrán nombres? ¿Están ocultos? ¿Están por ahí? Bueno, vamos a presentar entonces quién es este. ¿Quiénes son realmente estos consabidos sabios o diablos de Sion? Como dijimos, como los rebautizamos ahorita.
Siempre se ha hablado de estos personajes como el cerebro de un gran plan de dominio mundial. Así se ha reconocido siempre. Pero tenemos que remitirnos, querido oyente, a los anales secretos del sionismo judío. Esos anales secretos del sionismo judío lo consultamos en varias de las fuentes que les compartí hace unos segundos. Y en esos anales secretos del sionismo mundial se dice que parten los sabios de Sión de la época de Salomón, cuando Salomón y otros sabios israelitas elaboraron desde el año 929 antes de Cristo, es decir, casi 1000 años antes de Cristo, el proyecto de un sistema que debía conducir a la conquista del planeta entero para el pueblo de Sión. O sea que ahí se aplica la teoría de lo que hablábamos del nuevo orden. Correcto. La tierra prometida. La tierra prometida está enlazado a eso. La globalización y el indigno de los indignos que ellos están esperando para que les entregue la tierra, pero no el pedazo de desierto allá en el Medio Oriente, sino el planeta completo. Sí, o sea que ya está globalizada su estratagema y su intención. Ay, no. Un saludo para Angie desde Jumbo. Ella siempre nos comparte reflexiones muy especiales sobre los temas que estamos tratando, y para todos los que siguen ahí muy juiciosos. Ya les vamos a poner los nombres de los libros en el chat para que pues ustedes luego puedan consultar, y si a alguno se le ocurre una super idea para compartirles este material, bienvenidas son. Que sea muy práctica, que no nos quite tiempo, pero que sea una ventana para poder compartir con ustedes todo este material. Claro Los sí. diablos de Sion y todo eso. Sí. Bueno, entonces antes de seguir mostrándoles a los diablos o sabios de Sión, ¿qué es Sión? Los oyentes han escuchado siempre esta palabra relacionada al pueblo judío, al pueblo de Israel. Tiene varias acepciones y tiene varios sentidos. Inicialmente es el nombre de una fortaleza jebusea que fue conquistada por el rey David y que se encontraba situada en la actual ciudad de Jerusalén. Entonces era una fortaleza ubicada en Jebusea, ¿no es cierto?, en la actual ciudad de Jerusalén. Y se situaba esa fortaleza en una colina, y esa colina recibía el nombre de Monte de Sión, la cual es mencionada en la Biblia, y la Biblia la asume como un centro, sobre todo el Antiguo Testamento, como un centro espiritual, y también la llaman la madre de todos los pueblos. Que no sean los diablos de Sión llamándonos, no, ojalá. pero también en el libro de los Salmos figuran los famosos cánticos de Sión, que es un conjunto de himnos gloriosos sobre la presencia del supuesto Dios de Israel frente a su propio pueblo. Y también narran los diálogos con Moisés, pasando por todo el proceso del Arca de la Alianza hasta llegar al Templo de Jerusalén. Sión también es un término que hace referencia a una sección de Jerusalén, la cual por definición bíblica se le denomina como la ciudad de David. Como lo recoge la Biblia en sus numerosos pasajes, y especialmente el profeta Isaías, el nombre fue utilizado a lo largo del tiempo como referencia solo a la ciudad, sino también a la noción de Jerusalén como centro espiritual del pueblo judío, y por extensión, escuchen esto y está concatenado perfectamente con lo hablado en el programa anterior, y por extensión para los judíos Sión es la tierra prometida. Ay, ay, ay. Entonces son los diferentes sentidos y acepciones. Obviamente hay un movimiento sionista ya aquí en la época moderna, que es como el ala política y económica de la representación judía a nivel internacional. Bueno, entonces son los diferentes significados de manera resumida, queridos oyentes, de esta famosa palabra Sión. De ahí vienen pues los famosos sabios o los rebautizados diablos de Sión. También los llaman ancianos de Sión. ¿Y quiénes son entonces? Son rabinos judíos del máximo rango, considerados como la élite mesiánica del judaísmo, que viven en el más absoluto anonimato y actúan solo a través de sus representantes. Hemos encontrado algunos de esos representantes que sí son los que dan la cara. Uno de ellos es ni más ni menos que Theodor Herzl, quien lideró el primer Congreso Mundial Judío en Basilea, Suiza, de cuya reunión provienen precisamente los protocolos de los sabios de Sión. O también Nordau o Ginsberg, a quienes le proporcionaron estos sabios de Sión a este último, a Ginsberg, el plan de los protocolos para que se los presentara al judaísmo entero. El contacto personal con estos sabios de Sión es prácticamente imposible.
aún para la tremenda mayoría de los más poderosos judíos del mundo, imagínense, o sea que hasta para su propio pueblo ellos tienen ese sigilo de esconderse y de permanecer en la más absoluta discreción. Los sabios de Sión son seres oscuros, de paradero desconocido, especialmente preparados para definir constantemente el curso del judaísmo sionista y que al final de cuentas controlan todo el orden de este mundo a través de las organizaciones judías, pero también de las organizaciones masónicas que ellos han creado y que cumplen sus objetivos desde lo oculto. Se componen de unos 300 integrantes, se estima que son 300 los personajes que integran este conglomerado de los sabios de Sión y tienen un impresionante poder acumulado dentro de su autoridad y van siendo renovados a medida que se van muriendo por continuadores del mismo nivel, de la misma preparación y del mismo poderío, en una constante cuyos años de antigüedad data desde la época de Salomón, cuando estos 300 sabios de Sión comenzaron a funcionar y a establecer el plan de la tierra prometida. El sionismo mundial está al servicio de estos, le llaman papas judíos, a estos 300 personajes sabios de Sión, que son anónimos e inalcanzables. Bueno, sigamos con el prontuario de estos sabios de Sión. Si alguien cree que estas alusiones a estos 300 ancianos escondidos bajo la tierra, acuérdense que la tierra es hueca, ¿no? Y se estima que muchos de ellos tienen sucesiones en la parte hueca de nuestro planeta. Si alguien cree que estas referencias a estos 300 sabios de Sión es falsa y que no se reúnen en la tierra hueca, o que son especulaciones, aquí les traemos, queridos oyentes, las palabras de un judío propio, de Walter Rathenhauer, quien en el año 1909 admitió la existencia de los sabios de Sión, a pesar de lo que decía ahorita Isabel hace unos minutos, que en internet también está plagado en internet de portales donde desestiman que los sabios de Sión no existen, que los protocolos de Sión simplemente fueron una invención. Entonces este personaje en el año 1909, personaje judío, dijo las siguientes palabras, escuchen esto, abro comillas y cito textual: solo 300 hombres, cada uno de los cuales conoce a todos los demás, gobiernan el destino de Europa y del mundo. Eligen a sus sucesores entre los que les rodean. Estos judíos tienen medios para terminar con cualquier estado que ellos no consideren razonable. Cierro comillas. Y esto lo dijo en 1909. Si en 1909 tenían ese nivel de poder y alcance, ¿qué no tendrán hoy en día con la ayuda de de la tecnología, que me imagino que la recibieron gracias a ese pacto reptiliano que nos decía ahorita Franco Mateos desde España? Bueno, entre sus representantes exclusivos no se puede dejar de mencionar la logia masónica Binay Viray, porque estos 300 sabios de Sión operan a través de organizaciones muy estratégicamente diseñadas. La Binay Viray es un vocablo hebreo que traducido al castellano significa hijos de la alianza o hijos del pacto. Artu, qué importante es que, y yo pienso que ese es otro paradigma que nos tenemos que quitar aquí en La Cigarra, ese paradigma de que solo los que pueden ir a una universidad pueden investigar, o solo los que, cierto, o sea, los que se educan en una jaula tienen acceso a la información. El internet es un arma de doble filo, pero gracias al internet tenemos la posibilidad hoy en día de acceder a muchos documentos como estos que menciona Arturo, investigaciones. Lo que tenemos que hacer es afinar el corazón para poder filtrar bien la información y aprender esto, que yo sé que Arturo de un sinnúmero de investigaciones, pues él elige lo que sea más contundente, lo que sea más real, así que es una cuestión de afinar el sentir para realmente encontrar la información que nos haga crecer y que nos abra los ojos, la conciencia, y sobre todo que nos permita pasar de las palabras a la acción con esta contundencia. Así es, Isa, muchas gracias. Entonces les decía que los representantes exclusivos de los sabios de Sión tienen a su servicio la logia masónica creada por ellos mismos, la Binay Viray, que al castellano traduce hijos de la alianza o hijos del pacto. Y es una de las organizaciones más influyentes en las cuestiones de política mundial. Esta logia es el punto de contacto entre los masones del mundo
y los sabios de Sion. Es el contacto directo. Y recordemos, querido oyente, si usted investiga la Binay Virray, le van a decir que es una organización filantrópica que trabaja por el tema de los derechos humanos. Dude. Cuando le hablen mucho de filantropismo, sí, hay que mirar el trasfondo. Hay que dudar. Como decía aquí el entrevistado de hoy, hay que mirar más allá de lo aparente, exactamente, ¿no? Detrás de lo aparente, dicen ellos. Pero el enfoque principal de la Binay Virray se constituyó, adivinen para qué. Ustedes saben que los judíos son tan poderosos y tan astutos que se inventaron un delito internacional para proteger a su propio pueblo. Se llama la xenofobia, querido oyente. Y la Binay Virray fue constituida... Creada en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Correcto. Y la Binay Virray fue creada precisamente para evitar la xenofobia, pero no la xenofobia ante cualquier nacionalidad, sino especialmente la xenofobia hacia la nacionalidad judía, es decir, para protegerse. Y son los que acusan, esta Binay Virray es como el Human Rights Watch, pero particularizado para los judíos, son los que acusan en el mundo y persiguen en el mundo a los famosos antisemitas. Y aquí hay que hacer una aclaración, por eso traigo el tema de la Binay Virray, y me llama muchísimo la atención que sea justo la Binay Virray la que haga el contacto entre las logias, entre las grandes logias del mundo y los judíos pertenecientes a los sabios de Sion, o a este consejo de 300 sabios o diablos de Sion. No queremos en ningún momento dar la apariencia que ni el equipo de trabajo de la cigarra ni las personas pues que son fieles seguidoras de la cigarra somos antisemitas. Antes, al contrario, nosotros no somos anti nada, somos pro humanos, que es totalmente diferente. Defender la vida en todas sus formas. Lo único, querido oyente, es que aquí en el trabajo investigativo y periodístico de la cigarra, que también está sustentado desde hace muchos años de trabajo social, humano e investigativo, porque este espíritu investigativo no nace a partir de la cigarra, sino que en la cigarra pues hemos recogido esta experiencia. Siempre hemos encontrado de manera reiterativa que todos aquellos procesos que van en contra de la humanidad y quienes lo han liderado casualmente son de origen judío o del pueblo hebreo. Entonces, todos los caminos conducen a Sion. Y sus familias. Entonces, querido oyente, no es que se trate de un tema antisemita, que es lo que precisamente persigue la Binay Virray, que ellos crean ese delito internacional llamado la xenofobia para proteger su nacionalidad. Se inventan acuérdense, la propaganda nazi de Goebbels, ¿cierto? Que era el ministro de la propaganda nazi de Hitler, que decía: una mentira entre más grande, más gente la cree. Se inventan temas como el Holocausto, que sobre el cual debemos hacer un especial, algo que se llame como Desmontando el Holocausto. Se inventan el Holocausto para victimizarse como pueblo y que todos los pueblos, linajes y nacionalidades de la tierra le abriéramos las puertas para acogerlos. Pero la verdad, lo que está detrás de lo aparente, como decía el invitado de hoy, dista mucho de esa historia bonita, entre comillas, y de esa historia que nos han contado de tesón, de berraquera y de que son un pueblo pujante. Entonces, no se trata aquí de ser antisemita. Yo sé que en algún momento la Binay Virray escuchará estos audios de Como la Cigarra y a lo mejor intentarán utilizarlos como pruebas para acusarnos de antisemitas. No se trata de eso, queridos oyentes, sino que en todo lo que hemos investigado, reitero, todo apunta a que los grandes males de la humanidad, las grandes estratagemas en contra de la humanidad, los grandes hechos que han afectado la vida de la humanidad, la vida del planeta, la vida de la naturaleza, han estado urdidos por personajes que están directamente relacionados con el sionismo mundial, son sionistas y son de linaje y origen judío. Entonces aquí hay que sacarle la careta a quién es el verdadero enemigo. Aquel persona que por señalar con vehemencia y claridad la verdad de las cosas es señalado de antisemita, o aquellos que se esconden bajo la figura de la xenofobia y bajo la figura del antisemitismo para atentar contra la vida de los seres humanos. Aquí hay que quitar las caretas y hablar con claridad las verdades. Queridos oyentes, quiero traerles estas perlitas luego de esta
de este paréntesis y contarles que en 1773, de esos 300 sabios de Sion, 12 de ellos, de esos 300, hay 12 que son como el cerebro que coordina a los sabios de Sion, dentro de esos 300, que son los más adinerados e influyentes. Se reunieron estos 12 en 1773 en Frankfurt con un personaje que les va a sonar muy familiar. No sé si en algún momento lo han escuchado, sobre todo tú, Robinson, no sé si los habrás escuchado en algún momento. Se reunieron ni más ni menos que con Mayer Amschel Rothschild en Frankfurt. No, creo que es primera vez que los escucho. Los Rothschild, primera vez que los escucho. Un apellido muy extraño para ti, me imagino. Sí, como los Morgan, los exacto. Rockefeller. Y yo creo que Isabel y Jaime también es primera vez que lo escuchan, ¿no? Entonces, en 1773 en Frankfurt, Alemania, se reúnen estos 12 cerebritos de los 300 sabios de Sion con Mayer Amschel Rothschild. Ustedes me preguntarán ¿para qué? Ni más ni menos que para estudiar la coordinación de un proyecto que controlaría toda la fortuna mundial, es decir, toda la banca del planeta. Cuenta Herbert Dorsey, recuerden, queridos oyentes, que estamos aquí tomando muchas de estas fuentes investigativas. Herbert Dorsey es el autor de La civilización encubierta de nuestro sistema solar. Entonces, este autor nos cuenta que estos 12 personajes enfatizaron, entre otras cosas, en esa reunión con Rothschild, el hecho de que la fundación del Banco de Inglaterra, que es un banco privado, escuchen, el primer banco privado del mundo no fue la Reserva Federal, es el Banco de Inglaterra, que fue fundado antes de la Reserva Federal, sí, y es de Amschel Rothschild. Y es de los mismos. De los Rothschild, sí, exactamente. Entonces dice Herbert Dorsey en su investigación que esos 12 personajes enfatizan ahí, en esa reunión, hacen hincapié que el hecho de que la fundación del Banco de Inglaterra habría permitido ejercer una influencia considerable sobre la fortuna inglesa, ese hecho había que extrapolarlo al mundo entero. Por eso que de ahí saltan a los Estados Unidos y crean la Reserva Federal, que se convirtió en el segundo banco privado del mundo. Determinaron también que sería necesario que ese banco ejerciera un control absoluto a fin de que ellos pudiesen crear las bases que permitieran controlar la fortuna del mundo y el flujo de todos los recursos financieros del mundo entero. Dejaron constancia por escrito de esa reunión, ¿cierto?, de que las grandes líneas de ese proyecto, dejaron constancia de las grandes líneas de ese proyecto de dominación económica, política, militar y social, entre cuyos objetivos ocupó un lugar preponderante el hecho de contaminar a la humanidad con el tema que nos concierne hoy, con el alcohol, el tabaco y las drogas. Y lo menciona literalmente en varios de los fragmentos del documento, sí, en el 1, en el 6, en el 11. Exactamente. Entonces, según los documentos de Dorsey y William Guy Carr, autores de Peones en el Juego, ya sabemos quiénes somos los peones, ese plan se conoció posteriormente bajo el nombre de los Protocolos de los Sabios de Sion. Es decir, que el origen de los protocolos se remonta de hecho a siglos pasados, desde la época salomónica, y habrían sido reformados ni más ni menos que por Mayer Amschel Rothschild. En esa reunión con esos 12 sabios de Sion, lo que hicieron fue actualizar, modernizar el viejo plan de la tierra prometida desde la época salomónica. Hoy se llama Protocolos de los Sabios de Sion, antes de adquirir pues su verdadero significado. Esos protocolos fueron guardados en secreto hasta 1901, fecha en que cayeron en manos del maestro ruso Sergei Nilus, quien los publicó con el título El peligro judío. En ese documento están incluidos los sabios, los protocolos. Exacto, que aquí hemos aprendido algo, porque generalmente uno cree que ese documento aparece en 1900, y gracias a la desenmascarada de hoy, pues ya comprendemos cuál es el verdadero origen del origen del origen, y eso nos permite una mayor contextualización y mayor comprensión de que eso de que son ficción, que no existen, que fue un invento, como lo dicen incluso en Wikipedia,
Wikipedia, porque pues la primera referencia es a hacer algo, pues una alusión negativa del documento. Pero yo insisto, así sea una novela de ficción, es una novela de ficción de la vida real y muy bien montada. De la ficción real. De sí, la señora, ficción así real. es. Eso que dice Isabel es muy importante tenerlo en cuenta, querido oyente, la estratagema que ellos utilizan para desvirtuar el hecho, porque ellos sabían que en algún momento podía existir la posibilidad que se filtrara el documento y fuera de tanto conocimiento y de tanto dominio público. Me hubiera como encantado que leyeras el nombre de Sergei Nilus en ruso. Una cosa así. Bueno, por eso te tenemos Alexandrovich, Sergei Alexandrovich Nilus. Entonces la estratagema consiste en lo siguiente, querido oyente, porque miren que ellos dejan sus pistas porque calculan todos sus movimientos. En el año 1864, el escritor satírico francés Maurice Joly escribió el siguiente libro. Escuchen el nombre: El diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Eso me recuerda. ¿Cómo repite eso, Dios mío? Ajá. Ustedes han escuchado un documento que se llama El diálogo entre la furia y Satanás. Sí, Yo creo claro que fue sí. inspirado en esto. Escuchen el título: El diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Dios. ¿Qué tal esa? Ese libro fue publicado en 1864 de este escritor satírico político de origen francés, Maurice Joly. Dice que el libro nunca mencionó, usted lee el libro, nunca mencionan a los judíos por ninguna parte, ni mucho menos los protocolos, pero los judíos sionistas que desvirtúan que los protocolos son ciertos, dicen que muchos de los contenidos que están en los protocolos fueron sacados de las ideas contenidas en este libro. Entonces, primera pista que ellos dejan, porque querían desvirtuar en el futuro la autenticidad y veracidad de los protocolos. Otra pista para que no se deje engañar, querido oyente: Hermann Götz, escritor prusiano, publicó una novela de nombre Biarritz en el año 1868, en la cual él plantea en esa novela que 12 tribus de Israel se reunieron secretamente en el cementerio judío de Praga. El libro de Goetz, como el de Joly, ¿cierto? Ninguno de los dos contiene ideas relacionadas con los protocolos de los sabios de Sion, pero los sionistas dicen que los protocolos de los sabios de Sion es una copia casi que textual tanto del libro del diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu y de este libro Biarritz de Goetz. Para terminar la desenmascarada, querido oyente, cuando usted termina de leer los 24 protocolos o actas de Sion, hay una última línea en ese texto que dice así, a manera de firma, dice: los representantes de Sion del grado 33. Esa es la firma con la que se cierran el acta número 24. Lo que evidencia, querido oyente, que hay una vinculación directa y estrecha de la simbología masónica con la simbología judía. Quiere decir que todo lo masónico es de origen judaico y ha sido creado y diseñado a partir de las decisiones de los sabios de Sion. Y termino trayéndoles un extracto del protocolo o del acta número 4. Abro comillas. ¿Quién podría destronar un poder escondido?, se pregunta esta acta. Nuestra fuerza es invisible. La logia masónica sirve para encubrir nuestros designios. El uso que hagamos de este poder, al igual que el emplazamiento de nuestros cuarteles generales, siempre será ignorado por el público. Cierro comillas, protocolo o acta número 4. Entonces, queridos oyentes, ahí les hemos presentado a los sabios, o como los rebautizamos aquí, los diablos de Sion. A los diablos de Sion. Los diablos de Sion. Genial esa desenmascarada, Arturo. Les recuerdo, 12 del mediodía aquí en Como la Cigarra. Estamos ya conectados con todos ustedes, amables oyentes que están allí siempre presentes en nuestro corazón y aprendiendo del tema del día de hoy: tabacos, alcohol y droga. Y miren el origen de dónde viene. Estos señores de los protocolos de los sabios de Sion, del pacto reptiliano, de lo que aprendimos con Francisco, de esas cifras que nos ha venido entregando precisamente tanto Jaime como Isabel, y todo atacando la conciencia humana para que no despierte ese poderío interior.
nuestra reflexión para este Viernes Cultural de Conciencia. Bueno, querido oyente, nuestra reflexión de hoy es la siguiente. El alcohol es un solvente espectacular. Disuelve familias, matrimonios, amistades, empleos, cuentas bancarias, neuronas, pero nunca disuelve problemas. Sabe, Anónimo. y accionando es que se dan Excelente ganas. frase del día. Bueno, y ya vamos llegando al final, como bien lo decía Jaime, ya el tiempo implacable y como siempre la esperanza infinita. Isabel, nuestra amable audiencia allí esperando tu despedida en el día de hoy en el tema tabaco, alcohol y drogas, armas de destrucción masiva. Bueno, el tiempo, como dice Robinson, es implacable. Les quiero compartir uno de los principios de los gobiernos de conciencia que hace parte de la Bitácora 13, tolerancia. Es la virtud de comprender, respetar y aceptar la forma de pensar, hablar y actuar de cada ser humano con el que interactuamos, reconociendo que la formación y educación de cada uno ha sido incidida por un número infinito de variables que en conjunto constituyen su personalidad. Para que de aquí no salgamos como yo salía antes cuando recibía una información impactante y era intentar convencer. Yo para convencer tengo que estar convencida, y para que alguien deje la droga o deje el alcohol o deje no sé, cualquier cosa, debo llegar propositiva, nunca a quejar, nunca a juzgar, porque eso me aleja y me divide del otro. Entonces la invitación es a que en medio de esta tolerancia sí seamos contundentes con lo que transmitimos a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestra familia, pero con mucha tolerancia y comprendiendo que cada universo, cada humano, cada espíritu es totalmente individual y estamos para acompañarnos. Si yo no quiero que mi hermana coma azúcar, pues le llevo unos dulcecitos de panelita a ver si le saben rico. Si le saben rico, pues gané puntos, y si no le saben, pues ella algún día aprenderá que por ahí no es. Pero esa sería como la invitación y la reflexión. Muchísimas gracias a quienes hacen posible este programa, es decir, a ustedes los oyentes a quienes nos debemos, y en quienes tenemos sembrada la esperanza de transformar los viernes a los viernes culturales de conciencia. Definitivamente así es, Isabel, muchísimas gracias por esa despedida y esa reflexión. Arturo, la despedida para nuestros amables oyentes. Claro que sí, no sin antes recordarles que vayan por favor a la zona de programas en la página de la emisora para que descarguen los programas anteriores que no han podido de pronto escuchar, y también que no se pierdan por nada del mundo el diferido, que son todos los miércoles a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos, que pasen un feliz fin de semana sin drogas, sin alcohol y sin tabaco. Chao, chao. Excelente reflexión, Arturo. Jaime, ahí en la parte técnica y por supuesto también en la locución, cuéntanos qué tienes para despedirte de los amables oyentes. Bueno, para toda la audiencia, en primer lugar, un agradecimiento por esa fidelidad con la cigarra, como la cigarra, cada viernes. Y la reflexión el día de hoy, pues invitarlos a que profundamente revisemos en nuestras vidas cómo nos entregamos, cómo nosotros mismos nos hacemos partícipes de las armas de destrucción en contra nuestra. Y muchas veces, cuando ahorita que se mencionaba que la gente busca un escape de la cotidianidad que tiene, eso me suena a salir de un vicio para buscar otro. Si mi vida espera cada semana al fin de semana para sentir que es vida, yo tengo que revisar entonces cuál es el objetivo que estoy teniendo, para qué estoy viviendo. ¿Tengo 5 días muertos y 2 días vivos en una muerte bien disfrazada? Es un llamado entonces a que dentro de esa reflexión y de esa toma de conciencia le demos un sentido, un propósito a nuestra existencia que nazca de lo natural y no simplemente haga parte de lo normal. Gracias, Jaime. Amables oyentes, llegó la hora de nuestra despedida. Como siempre, el tiempo implacable, la esperanza infinita. Y nos despedimos, pero antes queremos recordarle nuestro tema para el próximo viernes. Aquí mis amigos, ¿qué dirán con este tema?
¿Justicia terrestre o justicia divina? Allí se los dejamos. Hasta el próximo viernes. Chao, chao. El tiempo es implacable, pero la esperanza es infinita para volvernos a encontrar el próximo viernes a esta misma hora En tu